Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el programa A Fondo del noticiero Guatevisión. Para una gran mayoría de la sociedad guatemalteca, la figura del presidente Otto Pérez Molina ha perdido legitimidad y credibilidad tras la serie de escándalos que han golpeado su administración. Los cambios que ha realizado aún no terminan por satisfacer las demandas sociales. El involucramiento de una serie de actos de corrupción de varios funcionarios elegidos por él lo ha dejado en una encrucijada. Para el espectro social político, la figura de Otto Pérez Molina al frente de un gobierno desboronado representa la continuidad de la inestabilidad política. La corrupción es evidente en todos los niveles y en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Las voces que exigen las demandas para realizar cambios vienen desde la población, una sociedad que no desea esperar más cuando la clase política actual no esperó nada para hundir al país. Actualmente la presencia de Otto Pérez como presidente es una fuente de inestabilidad política en Guatemala. Es una fuente también de ilegitimidad. Comunica que la corrupción sigue estando ahí. Es un obstáculo también para que se realicen investigaciones realmente objetivas, independientes sobre el tema de la corrupción en el gobierno, dado que una serie de funcionarios vinculados con él no están vinculados con la corrupción, pero él podría de alguna manera proteger. Él ya perdió toda calidad moral y capacidad de convocatoria y sus decisiones son muy tardías. Entonces solo está obstruyendo todo un proceso y todo un clamor popular y no hace nada bien que él continúe al frente. La renuncia de Valdetti y de varios ministros, entre ellos el de la cartera de Gobernación, Mauricio López Bonilla, considerado la mano derecha del presidente, refleja un síntoma sistemático, como asegura el escritor y periodista Mario Roberto Morales. El hecho de despedir a López Bonilla, el hecho de estar despidiendo gente, es adelantarse a la CICIG, ¿no? Es adelantarse a los golpes que le vienen de la CICIG, y que en lugar de parecer que a él le están aserrando el piso, hacer aparecer como que él encabeza la lucha anticorrupción. Él decía que él le había ordenado a la CICIG hacer lo que hizo en la SAT. Entonces, pero el pueblo es generalizado, incluso hasta en la élite de la derecha, la petición de que renuncie. Y no solo él, aquí se hace válida la consigna argentina, ¿no? Que se vayan todos. Y cuando hablo de todos, y eso es el problema que enfrenta ahorita el movimiento, que tiene que ver con todos en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. ¿Cuántos se van a salvar en esos tres poderes si la corrupción no es... Valdetti fue un síntoma, Monzón es un síntoma, la corrupción es sistémica. La soledad del presidente ante la actual crisis, reflejado en su aspecto, no podría ser mayor. Para Helen Mack es una soledad que tiene escalas. Pero el problema es que han sido las figuras obviamente públicas, pero los operadores todavía continúan a nivel de funcionarios medios, continúan haciendo o entorpeciendo o limpiando sus huellas de corrupción. Personalmente pienso que el presidente ya no tiene poder, pues, ¿verdad? Incluso su gente más cercana la ha tenido que ir alejando. El ministro de Gobernación, que es como él, militar, en fin, y dejó de serlo. Así que su amiga, la vicepresidenta, pues ya no está ahí. Está solo, ningún ministro quiere quedarse más tiempo, salvo los que tienen demasiado machucada la cola, ¿verdad? Con la salida de Otto Pérez, Maldonado Aguirre sería nombrado presidente, oxigenando de alguna manera el ambiente político. Se nombraría una nueva terna para elegir a un vicepresidente, alcanzando un gobierno de transición para lograr los cambios que solicitan las manifestaciones. En ese caso, la transición dependería bastante, creo yo, de ese nuevo vicepresidente o vicepresidenta. Uno esperaría que fuera alguien con un mayor apoyo de la sociedad civil, una cara fresca,
y que pudiera realmente significar una especie de gobierno de transición, ¿no? Donde yo creo que lo fundamental sería que realmente sí se abriera al diálogo y que discutiéramos, la sociedad en su conjunto, ¿no? Cuáles son los principales problemas que tienen que ver especialmente con el sistema político, porque sabemos que el Estado en general está desmantelado, podrido, corrupto, los tres poderes, ¿no? Pero para poder cambiar eso se requiere que el sistema político funcione de otra manera. A esto se suma otro golpe a la administración, es el caso X, donde el exsecretario privado del mandatario, Juan de Dios Rodríguez, es señalado de fraude. Llegaron al extremo ese de matar a esa gente, porque eso fue lo que hicieron. Y cuando uno oye las declaraciones de la junta directiva militar, que de todos modos se hubieran muerto, dice, ¿verdad? Todos fallecen, esté con la empresa que esté. Ese es un cínico completamente, todos nos vamos a morir, pues, pero tenemos derecho a morir decentemente. Y si tenemos una dolencia, pues nos tienen que ayudar, si no tenemos como que pagarnos la medicina. Eso le da la pauta de la mentalidad de esta gente. Ese señores representa muy bien lo que son estos, ¿verdad? Por eso es que debemos de seguir manifestando este rechazo a esta clase política corrupta, ¿verdad? No solamente bastan las renuncias, sino que es todo un sistema que pervierte. Por ejemplo, en el caso del IX, las juntas directivas se lavan las manos en la gente pobre, pues, porque tiene que ser un 011 y las obligan a hacerlo, cuando la responsabilidad es de ellos. Entonces también hay toda una parte ética, si tú querés, ¿verdad? Y de valores que tenemos que reconstruir, que es la única manera de ir terminando este sistema corrupto y podrido que nos está ahogando. Una serie de escándalos que han terminado por minar cualquier posibilidad para tratar de cambiar la imagen de un hombre que también tomó decisiones para nombrar funcionarios. Por supuesto, yo acepto la parte de la responsabilidad que usted mencionó. A mí me tocó, como me tocó, a nombrar también a muchas gentes. Yo deposité confianza en algunas de estas personas, pero eso no quiere decir que yo me haga responsable de los hechos. La responsabilidad criminal de Pérez Molina no me cabe la menor duda, pues. El antejuicio que plantearon ahí me parece correcto. El planteamiento va bien centrado. El obstáculo es esa Corte Suprema de Justicia, que no sabemos qué va a hacer, porque ahora están entre la espada y la pared. Incluso esa magistrada, que es a la vez madre de uno de los ladrones en el IX, bueno. La conciencia crítica que se ha reflejado en las manifestaciones se han encaminado no solo contra la corrupción, también lo es contra la clase política actual, un desafío de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo hacer para que ese Congreso y esos partidos puedan dejar de participar? Porque si no, el futuro son ellos. O sea, no vamos a cambiar nada. A mí me parece que en este momento, usando esas metáforas futbolísticas que todo el mundo usa, la pelota está en el campo de la CICIG y del Ministerio Público. La depuración, hay toda parte de un proceso, no lo podemos esperar todo en 3 meses, pero sí dar las alertas, y los partidos políticos tienen que cumplir con su función de intermediarios de la población. De lo contrario, tenemos que salir otra vez manifestando hasta que ellos entiendan la importancia de lo que son los partidos que son políticos y no electorales, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos ahora. Por ejemplo, todo el tema del transfugismo, eso se puede evitar desde ahorita. Uno, la ley de partidos políticos y su aplicación. ¿Cuándo se aplicaría? ¿Va a ser para estas elecciones o va a ser hasta dentro de 4 años? En este momento es cuestión de aplicar la ley, y creo que los ciudadanos debemos de seguir manifestando y a darle el apoyo o seguir presionando igualmente al Tribunal Supremo Electoral para que se empodere y aplique la ley. Igualmente con la Corte de Constitucionalidad, porque todo eso va a tocar llegar a la Corte de Constitucionalidad. Y obviamente la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que también está totalmente deslegitimada, por mucho que quieran intentar legitimarse, también van a jugar un rol, porque aquí el tema de la depuración del Estado tiene que ser completa y total. Las reformas son evidentemente necesarias. ¿Qué reformas y qué vías son las adecuadas para ir limpiando el actual sistema político? Eso lo veremos después del primer corte comercial. Si sueñas algo, realízalo. Punto.
Chris Garner en Guatemala. Su historia tocó el corazón de millones. Su mensaje te llenará de felicidad. El exitoso millonario, filántropo, conferencista internacional y autor del bestseller En búsqueda de la felicidad llega a Guatemala. Martes 16 de junio, Centro de Convenciones, Hotel Westin Camino Real. Entradas en todo ticket. Para entradas corporativas, comuníquese al 2493-3300 con el patrocinio de... ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Haces mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Distintos sectores hablan como solución el tener un gobierno de transición que llevaría a realizar las reformas que se demandan, entre ellas la reforma electoral y de partidos políticos que ha llevado a la reelección por más de 2 veces a alcaldes y sobre todo diputados. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos es una de las demandas fundamentales que se abren paso actualmente, ante una crisis que es inminente que los cambios se realicen. La actual ley electoral facilita que se sostengan los mismos políticos. En parte por el tema del financiamiento, ¿no? Que esta ley, la que actualmente vigente, permite que los que tienen más dinero tengan partidos más fuertes, hagan más propaganda, y no permite realmente que participen otros, así en condiciones más o menos equitativas. También actualmente no hay una regulación de la propaganda, de la publicidad, del acceso a los medios, especialmente el acceso a la televisión. Entonces ahí creo que hay temas que ameritarían discusión como para ir facilitando la expresión de nuevas fuerzas políticas, ¿no? Hay propuestas como anular las elecciones o posponerlas mientras se idea un mecanismo que le asegure al pueblo que no van a ser los mismos. Por ahí creo que va lo sensato. Lo que pasa es que este mecanismo hay que crearlo, hay que idearlo, que sea legal, pero que sea legal y que sea legítimo moralmente, porque ese es el problema. La legalidad no basta. La legalidad sin legitimidad ética y moral no vale un centavo, como no la vale aquí. Yo creo que es parte de las discusiones que se están teniendo. A mí obviamente no me gusta que se rompiera el orden constitucional, porque uno sabe por dónde empieza y nunca sabe por dónde termina, y menos con una legislatura de ese sentido, y menos si un ejército y un sector privado que igualmente están siendo señalados de corrupción son los que vayan a tener el control poblacional. Exigir que el Tribunal Supremo Electoral haga valer las leyes podría ser una de las salidas, como lo plantea Helen Mack. Tenemos que exigir es que el Tribunal Supremo Electoral cumpla con la ley. El artículo constitucional 113 habla de las capacidades y las obligaciones que tiene un funcionario público, y en estos son los diputados, que tiene que tener capacidad, idoneidad y honestidad. Y sabemos nosotros que precisamente el Congreso lo que se ha caracterizado es por no tener esa honestidad. Por eso decía que tiene que aplicar ese artículo constitucional en la ley específica. También le da esa potestad al Tribunal Supremo Electoral, incluso de cancelar a los partidos políticos que hayan rebasado el techo de campaña. Además, evitar que diputados, alcaldes y funcionarios de largo recorrido que han sido señalados de corrupción y favores políticos participen. Hay otro elemento que se está discutiendo también, que es la posibilidad de que se pueda cancelar algunos de los grandes partidos
porque participaron en campañas anticipadas, ¿no? Y según algunas interpretaciones eso significa la posibilidad de suspenderlos, ¿no? Y ellos, al haber ya pagado las multas correspondientes, ya han reconocido que participaron en esa campaña anticipada, ¿no? Si se aplica la ley como debiera de ser y no amañándola y desnaturalizándola, sí se puede impedir la inscripción de muchos candidatos que dejan mucho que decir. Por ejemplo, aquellos candidatos a diputados que ya han sido procesados por corrupción, como es el caso de Rabé, como es el caso de Medrano, como es el caso de Woody Rivera y otros tantos que le han salido, el caso de Galdames, que también está sobornando a periodistas. No les podemos decir que son honestos, pues. Allí, como te digo, no se debe de cumplir la palabra literal, sino que se debe de actuar de acuerdo al espíritu de la ley. Y ese es el empoderamiento que tiene que tener el Tribunal Supremo Electoral para rechazar estas candidaturas. Eso también se traduce a que el Tribunal Supremo Electoral tenga una verdadera autonomía, de la cual no goza para realizar con mayor agilidad las reformas. Hay otros artículos que podrían contribuir a que el Tribunal Supremo Electoral tenga autonomía, porque como digo, al final todo lo resuelve la Corte de Constitucionalidad. Ese es un Tribunal Supremo y que tiene que ver con las elecciones electoral y por lo tanto no debería estar sujeto a la Corte de Constitucionalidad. Se le pueden dar más poderes y si bien es cierto a lo largo de este periodo, porque las reformas por supuesto son un proceso y por eso la población tiene que mantener esa presión sobre el Congreso y sobre los tres poderes del Estado para evitar que la corrupción siga campeante y que la CICIG haga su trabajo también de ir depurando estas estructuras clandestinas que han funcionado por años y que están enquistadas en el Estado. De grupos que se eternizan ahí y ahí están a la espera nada más de que haya elecciones para poder llegar de nuevo, para continuar su negocio. No han entendido que es muy posible que no lo logren, pero hasta el momento siguen. O sea, no es una sola corrupción, es un conjunto de corrupciones que nada más se disputan quién va a robar más. Y una variable no nueva, pero muy operante ahora, es el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? Que han copado prácticamente, ahora sí, a través de los militares, el gobierno del país. Nuevas fuerzas políticas no son visibles por ahora y las actuales carecen de una militancia voluntaria que convoque a una participación donde se refleje a quienes manifiestan hoy en las calles. La gran mayoría de los políticos no son una expresión satisfactoria y resulta de alguna forma complicado el plazo entre el momento actual y las elecciones lograr visibilizar nuevos rostros. Hay otro tema que es complicado, que tiene que ver con el plazo entre el momento actual y las elecciones, porque no da tiempo también como para... se dan algunas razones jurídicas, otras políticas, ¿no? No da tiempo como para que puedan expresarse en condiciones menos desfavorables estas nuevas organizaciones, llamémosle así, políticas, ¿no? En las elecciones que son en septiembre. Y ahí lo que se está discutiendo es la posibilidad de postergar esas elecciones, se está discutiendo hasta dónde se podría postergar. Hay quienes dicen que el 14 de enero del 2016 sería el límite, ¿no? Porque aparentemente así lo establece la Constitución. Hay cierta discusión, no hay un consenso total. Entonces esos son algunos de los temas que yo creo que un gobierno de transición permitiría discutir de una manera un poco más fresca y más abierta, ¿no? A la vez, es un escenario que de no realizarse cambios iniciales a la estructura, serán los mismos los que intentarán satisfacer demandas que no han logrado hacer por años. Que la tendencia popular es que no las haya, ¿no? Que la lógica popular indica que si los cambios van a venir de los mismos que conforman el sistema se va a preservar. Las dudas sobre cuándo se tendrían que hacer los cambios es el impasse que se mantiene actualmente. Una buena parte de los abogados dicen que sería hasta dentro de 4 años, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que discutir. Al final, si estamos en una situación casi que de emergencia, con posibilidades además de cambiar hacia un sistema político mucho más abierto, democrático, creo que hay que discutirlo con bastante profundidad, ¿no? Y el otro tema es el que mencionaba en relación a los tiempos, ¿no? Que sí está demasiado corto esto de septiembre para tener un nuevo esquema
de participación política. Los argumentos legalistas de los abogados constitucionalistas se les están cayendo porque la masa ya no se traga, digamos, las reformas legalistas. Esto me parece a mí lo más interesante del movimiento, además de su espontaneidad, de la indignación que ya era hora que ocurriera, etcétera, es este crecimiento sorprendente de la conciencia crítica si la vemos de una manifestación a la otra. Cancelar la participación de varios aspirantes a cargos públicos e incluso de grandes partidos políticos son parte de ese abanico de consignas. La continuidad de las manifestaciones ha representado una evolución de madurez, la conciencia crítica y la inmediata respuesta ante los cambios que no son vistos con buenos ojos han mantenido en jaque a un gobierno que de un día a otro las cosas cambiaron para ellos. El Evangelio de la Verdad, predicado por el hermano Eli Soriano y el hermano Daniel Razón, ha llegado a Guatemala. De lunes a viernes, de 11:30 hasta medianoche y 30. Sábados y domingos, de las 8 de la mañana hasta las 9. Esta semana en Gente de Cambio tenemos como invitado al empresario Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de IRTRA. No se lo pierda por Guatevisión. Con mucho gusto, un programa inspiracional y lleno de recetas para la vida que nos dejarán personajes muy relevantes dentro del mundo de la moda, el arte, la cultura, decoración, salud y por supuesto la belleza. Además, aprenderás conmigo muchos secretos de cocina. No te lo pierdas, solo por Guatevisión, todos los domingos a partir de las 6:30 de la tarde, con mucho gusto. Seguramente Dios va a hacer justicia en tu vida y te va a bendecir. Si orar es hablar con Dios, pues empecemos por aprender a hablar. Por eso es que Él dijo, no vine por justos, vine por necesitados. Ella sintió su voz por primera vez y ahora ya puede escuchar. Cuando él voltea y me ve, ya no tenía nada. Ya no tenía nada. ¿Así andabas aún de noche? Sí, claro, yo recién lo saqué. Porque no podía soportar las luces de ahí. Quíteselos. El Señor lo hizo. Gloria a Dios, sí, la puedo soportar perfecto, ahí la miro perfecto. Para algunos son las manifestaciones más importantes del siglo XXI de Centroamérica. Un movimiento masivo que por ahora no tiene líderes, pero que de algún momento a otro estos tienen que surgir de las mismas movilizaciones o proponer para acompañar de cerca las reformas y demandas que se solicitan. Esta gente que está actualmente en el gobierno provocó finalmente una reacción. La reacción ha tenido dos etapas. Una se viene manifestando desde hace ya algunos años, que es las manifestaciones campesinas, a las cuales los urbanos lo único que tienen que alegar es que no los dejan pasar en las calles. Por lo demás, las demandas de ellos se quedan olvidadas. Cuando finalmente se tomó alguna información y cierta conciencia
de que ya es insoportable la presencia de esa gente en el gobierno, entonces se dan las manifestaciones. Las manifestaciones pacíficas son consideradas las movilizaciones posmodernas más importantes de Guatemala y Centroamérica. Nadie tiene duda de su legitimidad. El momento histórico más interesante que está viviendo Centroamérica desde mucho antes de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala, ¿no? Aquí la guerra estaba perdida desde el 82 y no había ya ningún momento de cambio. Este momento sin armas, sin violencia, sino con el pueblo movilizado en la calle, con una conciencia crítica creciente, es lo que hace de este movimiento de veras un movimiento de cambio. Claro, podría desarmarse, pero yo no creo que eso vaya a ocurrir de inmediato, ¿no? No sé cuánto va a durar esa situación de no tener dirigentes, porque en algún momento tienen que salir. Lo bueno que yo veo es que ya no aparecen las mismas caras de siempre, ¿no? Sino hay una nueva participación de juventud de clase media, ladina, urbana, capitalina, todas las limitaciones esas, pero que puede ser un motor de cambio. Ese es el dilema y el desconcierto que hay ahora también, ¿no? Que el movimiento prescinde de los liderazgos conocidos y no le interesan los liderazgos conocidos, ¿no? Y sobre todo no le interesan los liderazgos de los políticos contendiendo para las elecciones. Esto está clarísimo. Hay un repudio al sistema de partidos, hay un repudio al político tradicional, pero todavía no hay liderazgos visibles, ¿no? Pese a que se mantiene la demanda de la renuncia del presidente y de toda la clase política, la participación ciudadana en rechazar al sistema se torna cada vez más madura. Que permiten predecir que la manifestación del 30 de mayo va a ser una manifestación mucho más madura y en respecto de las anteriores y que va a constituir un avance respecto de las anteriores. Creo que el movimiento que ha estado expresando en las calles ha sido muy serio, muy pacífico, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese ambiente también muy positivo para ir pasando a una etapa de diálogo y de propuestas. Esto es lo que lo hace revolucionario, o por lo menos potencialmente revolucionario, no en el sentido de una revolución armada socialista, no, sino en una revolución del sistema, ¿no? Que ya no se quiere lo mismo. Entonces, si ya no se quiere lo mismo, ¿cómo se va a proponer que sea el Congreso el que dictamine los cambios o que sean las elecciones tal y como están planificadas las que viabilicen estas inquietudes transformadoras del pueblo, ¿no? Una movilización que inicia a formar organización, donde podría surgir los líderes, incluso negociar con aquellos que no han querido participar en un Estado que no permite lograr cambios radicales como los que se exigen ahora. Eso creo yo que va a empezar a ocurrir. Hay muchísima gente valiosa que quisiera meterse a política y no lo hace porque sabe que una sola golondrina no hace verano, ¿no? Es decir, a alguien le pueden ofrecer un ministerio, pero ¿qué va a llegar a hacer ahí en un mar de podredumbre, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad de un recambio de la clase política, es una gran oportunidad y que mucha gente que no se ha metido a política y que tiene capacidades, ideas y sobre todo que no ve eso como una forma de salir de pobre o de enriquecerse más, ahora lo haga, es decir, ahora asuma su papel político dirigencial a cualquiera de los niveles que le corresponda o que escoja, qué sé yo. Un panorama que obligará a distintos sectores a unir fuerzas y ser parte de la transformación en un momento histórico. Pero obviamente hay un rol que están jugando los jóvenes, pero también hay variables que ya no pueden controlar, porque si ellos, bien cierto, ellos los están liderando, no pueden controlar a toda una población que también ya está harta de este sistema de corrupción. En ese sentido, mi llamado a los jóvenes es también que tengan un poco de apertura, ¿verdad? De salir un poco de la ciudad y también entender los problemas que hay en el campo, que también ya se están pronunciando. De lo contrario, también tendríamos otra vez otra crisis, pues continua, ¿verdad? Cíclica. Lo que está claro es que este es el momento de cambiar lo que por años ha gobernado y privilegiado corruptamente a un sector.
De no cambiarse ahora, la letanía será llevarnos a una crisis más temeraria de lo que parece ser en esta revolución pacífica. Por unas elecciones en paz, Diego Silva. Por ahora nada está escrito. El Ministerio Público y la CICIG han sido instituciones claves para evidenciar lo podrido que ha estado el sistema. El llamado es para todos aquellos políticos que pretenden nuevamente seguir en cargos públicos donde han robado y extorsionado a un país. Algo tiene que cambiar de todo este movimiento social. Soy Haroldo Sánchez y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.